es la nueva Honda Civic. Bueno, yo ya probé a este compañero que tanto me habían pedido. Como ustedes saben, el Civic es un modelo icónico importante para la marca japonesa. Fíjense, son 50 años de este modelo desde que se presentó su primera generación por el año 72 con esta carrocería coupé de 2 puertas, ¿se acuerdan? Y desde entonces este compañero a lo largo ha tenido importantes cambios. Es exactamente la 11ª generación. Este modelo tiene sabor y se los voy a explicar más adelante a qué me estoy refiriendo con esto. Además se ve bastante vistoso, aunque muchos podrían discrepar con respecto a esta sensación que nos entregó Civic en sus anteriores generaciones, que tenía un diseño más deportivo. Pues ahora está mucho más elegante, sofisticado, como que sigue el lenguaje de diseño de su hermano mayor, el Accord. Y un dato muy importante, en el lanzamiento para Perú del Civic, Honda nos comentó que tienen 26 millones de unidades vendidas en 170 países. Entonces, ahora les voy a comentar los cambios que ha sufrido este compañero y lo que ha conservado del ADN Civic que tanto hemos disfrutado muchos de los fanáticos de este modelo, y sobre todo qué tan buena opción es frente a sus rivales. Como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. En cuanto al diseño, al ser una nueva generación, la 11ª para ser exactos, llega con cambios sustanciales e impactantes. Es prácticamente un nuevo modelo. Ahora es más elegante, fino, acercándose a la influencia de su hermano mayor, el Honda Accord. Los faros tienen un aspecto más refinado, ahora son más alargados con luces de circulación diurna LED, DRL. Los faros neblineros son también en LED. La parrilla, fíjense, es más angosta. Se adoptan plásticos en aeropiano en lugar de detalles en cromo y líneas aerodinámicas. Y todo esto tiene un porqué. Según Honda, han buscado crear un coche que fuera un respiro de aire fresco en el segmento. Y para ello revisaron conceptos atemporales de diseño de generaciones anteriores del Civic. Pero ahora se centraron en el enfoque de diseño original de Honda. Máximo de la persona, mínimo de la máquina, que aprovecha la tecnología y diseño para satisfacer las necesidades del conductor y de los pasajeros. El Civic, claro que sí, ha madurado y respecto a la generación anterior ha crecido. Ahora tiene 4.687 milímetros de largo, 1.802 milímetros de ancho, 1.432 milímetros de alto, una distancia entre ejes de 2.735 milímetros y una distancia libre al suelo de 154 milímetros. Por el lateral se aprecia el diseño fastback. Observemos que la silueta cambia bastante. La línea de cintura es más baja a diferencia de lo que veíamos en la anterior generación. También el pilar se ha variado y hereda el mismo remate que su hermano mayor, el Honda Accord. Los neumáticos son con aros de aleación 17 pulgadas, con fondo negro brillante y espejos abatibles eléctricamente, que son en LED. Mencionarles también que al tener dimensiones más grandes, ello va a permitir que se mejore la aerodinámica de manejo de este vehículo. Y también por la parte posterior se aprecian cambios. Fíjense, los faros ya no son en forma de C y ahora son más alargados. También está un spoiler que mejora la aerodinámica de este sedán, además del logo de Honda muy bien plantado al centro. Finalmente, una pregunta, amigos. ¿Ustedes se quedarían con este nuevo diseño o prefieren el de anteriores generaciones? Y este Civic no solo ha crecido de largo y en distancia entre ejes, brindándonos más espacio en su interior, cosa que vamos a comprobar más adelante. Y la maletera es muy generosa, fíjense. Pero antes, para abrir este portón, presionamos aquí y de manera eléctrica lo abrimos. Y para cerrarlo sí tenemos que hacerlo de manera manual, pero a mí me hubiera gustado que fuera de forma eléctrica. Entonces, este es el espacio que tenemos, se ve bastante decente. En pantalla ahora les va a salir la capacidad de la maletera correcta,
Pero esto es muy interesante, jalamos estos ganchos de aquí y liberamos la segunda fila para tener mayor capacidad. Y por debajo de este piso están las herramientas y una llanta que es temporal. Sigo insistiendo que debería venir la medida original. Entonces, es momento de la verdad. Vamos a meter 2 maletas de 23 kilos, una de 10 kilos y una mochila. ¿Qué dicen? ¿Entra o no? A ver, entonces, miren aquí. Sobra espacio. Podríamos poner una maleta más de 10 kilos, que de hecho nos ha faltado. Y aún así podemos colocar una mochila más adicional. Esto a mí sí me gusta. Y bien amigos, ¿qué les parece el interior del nuevo Civic? Me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios, sobre todo si tienen una opinión similar a la mía. ¿Y cuál es? La verdad, a mí no me fastidia para nada lo que estoy viendo en estos momentos. Honda le ha dado ese toque de elegancia, de refinamiento. De hecho, se ve fino, se va acercando un poco más a la influencia de su hermano mayor Honda Accord, sin ir muy pues para ese lado. Pues a qué me refiero: a la calidad de materiales, a las texturas, al nivel de equipamiento, ¿no? Miren, empecemos por acá, las puertas gomosas, revestidos en cuero, pues como era de esperarse, los controles eléctricos para abrir las puertas, las ventanas, en fin, todo desde el acceso del piloto, todo a la mano. Miren estas texturas y tramados que también los encontramos aquí en el panel central y detalles distintos. ¿Y a qué me refiero? Miren este panel de instrumentos central, estas rejillas en forma de panal de abeja, los ductos de ventilación, las salidas que tienen este toque bastante original. Acá tú lo vas moviendo y vas regulando el aire, la climatización. La verdad me parece bastante cool y claro, el negro piano que le da ese toque de elegancia, pero a la vez no está en zonas de mucho contacto porque ya saben que se ensucia y se raya si no lo cuidamos. Entre otros detalles está la climatización, que es dual, 2 puertos USB por aquí, una entrada de 12 voltios, un cargador inalámbrico, 2 posavasos en esta consola central, una caja CVT, los modos de manejos que son 3, eco, normal y deportivo. El freno a mano electrónico, el auto hold para poner 2 vasos o llaves, etcétera, y un apoyabrazos central que tiene 2 rejillas, que lo podemos poner por aquí o lo podemos poner por aquí. El espacio, la verdad, no está nada mal, pero puedo ser más generoso. Lo que sí he visto que en otras generaciones, en este panel central encontrábamos como que espacios acá para poner cosas, y ahora pues no lo he encontrado. Siento que, si bien es cierto, este Civic ha crecido en el lateral, de largo, no es mucho, de hecho, pero se nota en el interior en cuanto a habitabilidad. Pero sí, siento como que le falta un poco más de compartimientos, ¿no? Esta pantalla, que es de 9 pulgadas, que a mí me gusta mucho, es compatible con Android Auto, con CarPlay, bastante intuitiva. Aparte, tiene su propio sistema de navegación, datos de configuración, botones de fácil acceso, de hecho, para que también pueda ser manejado por el copiloto. Y desde el piloto lo manejamos todo desde los mandos que están aquí en el volante, que está revestido en cuero, con detalles en negro piano, nuevamente para guardar esta armonía en cuanto al diseño del interior. El volante regulable en altura y también en profundidad. Después tenemos un cuadro de instrumentos que mezcla lo digital con lo analógico, de 7 pulgadas. A mí realmente me gusta. Aparte de tener toda la información del vehículo, de hecho, en la mano izquierda, donde encontramos este típico reloj, pero que puede ser configurado, que te da información del vehículo, navegación, atención del conductor, los cinturones de seguridad, mantenimiento, el nivel de combustible, etcétera. También puedes ver, por ejemplo, tu música preferida desde aquí. Algunos apoyos de seguridad también salen en este reloj, que se convierte como una especie de pantalla, y los asientos que son revestidos en cuero. Además que tenemos los mandos eléctricos, piloto como copiloto, para configurar la distancia de las piernas y altura. Esto es lo máximo. Entonces, lo que tiene este Civic es que está bastante configurado hacia el piso, ¿no? Para transmitirnos de cierta manera un manejo deportivo. Sunroof, acá, que se está abriendo, que aporta tener mayor visibilidad.
el parqueo, el sistema de sensor de estacionamiento, por ejemplo. Tenemos aquí el control de tracción y luego tenemos un botoncito para abrir la maletera de manera eléctrica desde acá. Ahora sí, entonces vamos a ver la segunda fila. Bien, y esta es la segunda fila. Como han visto, el ángulo de la puerta es bastante bueno, el acceso bastante fácil. Cerramos y los materiales, texturas son los mismos que la primera fila. Igual estos mismos tramados y texturas. Iluminación LED, como yo les había dicho. Este apoyabrazo central, que la verdad no me gusta la caída ni cómo queda. Imagínense en un rompemuelle. Me gustaría que esté más fijo a este nivel. Bueno, 2 posavasos, 3 apoyacabezas. No tenemos ni puertos USB ni ductos de ventilación. Es que es algo importante en los vehículos modernos, sobre todo que estamos hablando de una nueva generación, para que haya un cambio, pues va a pasar algún tiempo, y este sí, pues no me lo esperaba, sobre todo por el precio. Estamos hablando de $36.990, entonces por este costo sí debió incluirlo en el segmento, pues algunos de sus rivales sí entregan este tipo de conectividad. De cierta manera, en esta segunda fila sí se ve que en cuanto a equipamiento es bastante básico, ¿no? Sin discriminar, claro, ¿no? que pues los asientos son revestidos en cuero, ¿no? Y obviamente estamos en un Honda. Después, miren, acá tenemos un túnel de transmisión que sí es pronunciado. Entonces, entramos largos, se va a hacer un poco incómodo que una tercera persona vaya aquí, pero entramos cortos. 3 personas tranquilamente, además que este apoyabrazo central, la verdad que no incomoda para nada. ¿Y el espacio, Giovanna? ¿Verdad, Mauricio, que me estaba olvidando algo sumamente importante? Yo mido 1,60 m, tengo espacio hacia mis piernas y altura hacia mi cabeza. De hecho, Mauricio, que mide 1,74 m, ¿no, Mauricio? Él ha estado aquí y el espacio, como ven, ha sido bastante bueno. Recordemos que, como ya les he mencionado en varias partes de la reseña, este Civic ha crecido y eso se nota a nivel de habitabilidad, de confort y de espacio interior. Sensaciones de manejo del nuevo Honda, sí, muchas cosas que comentarles, pero antes quiero presentarles a Jonathan Chero, bueno, gran amigo mío, que los conozco años de acá del sector de los autos, también mecánico, y que lo van a ver pues más a menudo por aquí, por el canal. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Giovanna? ¿Todo bien? Felizmente, gracias por la invitación y la bienvenida que me das, y de aquí en adelante pues acompañarte en estas pruebas, ¿no? Gracias, Jonathan. Sí, bueno, antes de ya entrar a detalle, mencionarles que, o recordar, había dicho, que este motor es 1.5 turbo, inyección directa, que entrega 180 caballos y 240 Nm de torque, que van de las 1700 a las 4500 revoluciones por minuto, con una caja CVT. Algo muy interesante y sí, bueno, que ha hecho Honda es dejar este motor 1.5 turbo, que pues muchos amantes de la marca y el sí han disfrutado en generaciones pasadas. Entonces este ADN definitivamente se siente dinámicamente. En cuanto a performance, es un motor para mí impecable, que transmite definitivamente. Lo tuve desde, bueno, casi todo el fin de semana, de varios días. Me he venido varias veces a probarlo por la Costa Verde, y algo que les comenté al inicio de la reseña, pues es que tiene sabor, ¿no? Esta madurez le ha caído bastante bien, aportando ya toda esa experiencia que tiene el Civic, porque son 50 años, ¿no? Entonces, dinámicamente, bueno, ahora mismo miren, estoy en la Costa Verde rebasando, pues se mueve con una agilidad y con una soltura increíble. Este motor, ¿no? Que ahora estoy manejándolo en modo normal, no he activado el modo Sport, que cuando ya lo activo, pues es otra cosa, y se vuelve juguetón. Lo disfrutas mucho. En cuanto a performance, el turbo, algo que me ha gustado es que se activa a los 2500 y no hay lag, no he sentido lag para nada.
Entonces sale inmediatamente, tiene buen pique, incluso en tramos donde pues relativamente hay congestión o hay muchos carros y de repente quiero rebasar, lo hace pues. ¿Y qué te ha parecido? Porque también lo has manejado. Claro, es un auto dinámico, es un motor pequeño, 1500 centímetros cúbicos, ayudado por un turbo, alimentado por un turbo, que hace que el auto sea un poco más dinámico, ¿no? Como tú dices, en salidas, para poder rebasar, incluso para poder ser un auto con esa esencia deportiva que siempre ha sido Civic, ¿no? Ajá. Y ahí Jonathan, quería comentar que muchos, cuando estuve en la presentación oficial de la marca, dijeron, bueno, no me gusta, prefiero las anteriores generaciones, ¿no? Porque claro, si recordamos, a las anteriores generaciones son diseños más deportivos, incluso las primeras, ¿no? De doble puerta, ¿no? Carrocería claro, coupé, los hatchback que te quedas con esa sensación y ahora pues ves un cambio pues que sí es vistoso, ¿no? Y de cierta manera sí pues radical, ¿no? Más elegante y te quedas con eso que no es lo mismo, prefiero el otro, ¿no? Claro, porque generación, ¿no? Ahora lo que se ha llevado a hacer es tener vehículos multifuncionales. Tienes un vehículo familiar y a la vez un vehículo deportivo. Claro. ¿No? Con 4 puertas, con gran espacio y comodidad y confort. Exacto. Además que la caja, ¿no? Es una de estas CVTs inteligentes, porque hay CVTs y CVTs, algunas son torpes, y tengo que decirlo, ustedes saben que yo no soy muy amante de este tipo de transmisiones, pero debo de resaltar bastante el trabajo que hace para que haga que juntamente con el motor pues sea juguetón, ¿no? Y haga el cambio de manera pues sí rápida, ¿no? ¿A ti qué te parece la caja? Bueno, la caja reacciona rápido, no se siente que sea una caja lenta como se ve en otras versiones, ¿no? De la CVT. En este caso esta caja es más rápida en su reacción, ¿no? Más rápida en su reacción. Se nota que incluso con el motor pequeño jala muy bien, ¿no? Y se desenvuelve como debe ser cuando uno quiere rebasar. Exacto. Y hablábamos que tenía tiene doble eje de levas sobre la culata, que quiere decir que esto ayuda mucho más en el par motor, ¿no? Por la eliminación de gases que tiene. Exacto. Otra de las cosas que quiero comentarles es que el fin de semana me lo llevé al Autódromo La Chicana, aprovechando que bueno, se realizaba el Super Prime de los caminos de Iglica. Entonces claro, siempre de forma segura lo llegué hasta 160. Imagínense, en el circuito, claro, esa parte no lo grabé, impecable, transmite mucho, no a este rango de velocidades no se siente vibraciones en el motor. Lo que sí es que obviamente notas la presencia del motor con un sonido ligero, pero que no es incómodo y pues es bastante suave, porque vas a esta velocidad y pareciera que estuvieras yendo pues en 100, en 80. Entonces te lleva muy bien este vehículo. Además que con las asistencias a la conducción prácticamente este Civic se maneja solo, ¿no? Ahora vamos a mencionar ese apartado. Y otra de las cosas es que la suspensión, ¿no? Que la suspensión hace bastante bien su trabajo, va pasando bastante firme y sólida por las diversas condiciones por las que lo hemos manejado. Claro, la delantera es una McPherson y la trasera es una multilínea. Y en caminos de trocha con algo de empedrado, pues lo he hecho bien, lo he hecho bastante bien. No se sienten esos sobresaltos ni nada, y con los rompemuelles también. Y verdad que en Lima tenemos señores rompemuelles. Claro que sí, eso es verdad. Y este auto pues tiene una distancia del piso que no es mucha, pero la suspensión lo ayuda bastante, incluso ayuda a la estabilidad en velocidad. Exacto. Y bueno, y otra cosa son que la reacción de los frenos es bastante buena. Pues ante una frenada brusca no tienes que pisarlos a fondo, sino ligeramente, entonces es bastante correcta, ¿no? Los frenos de adelante son de discos ventilados y los de atrás son discos sólidos. Aparte porque tiene los con la asistencia ABS y EBD que ya conocemos, ¿no? Y bueno, la dirección, ¿no? Que es asistida eléctricamente, que también es bastante suave, el radio de gira es bastante corto, a pesar de que es un vehículo bastante largo porque ha crecido en dimensiones. Claro que sí, tiene una medida de 2.735 entre eje y eje. Claro, lo hace que sea bastante maniobrable, ¿no? De hecho, bueno, ahora vamos a activar el modo Sport, a ver cómo nos va el modo deportivo. Vamos a pisarlo un poco. A ver, ¿qué tal?
toda la adrenalina. Increíble cómo te jala en uno y rápidamente, miren, incorporamos a la carretera suavecito y con ese sonidito, miren. Muy buena aceleración, la verdad. Y estabilidad. Y estabilidad porque va agarrando las curvas con tal precisión, es muy estable y definitivamente aquí no hay inclinación del chasis, miren, qué bien hace su trabajo. Es bastante destacable la aceleración que logra. De hecho, me voy a quedar con las ganas de aprovechando al grupo Pana, que ha sido muy amable en darme las facilidades de que pues hay un segundo round, ¿no? para irnos a la Chutana y hacerle una prueba de aceleración de 0 a 100, que estoy segura que no me va a defraudar, porque cuando tú activas el modo Sport, sobre todo, pues saca todo ese como rugir, ¿no? Claro, sin ser exagerada, ¿no? Sin decir que pues este es un vehículo extremadamente deportivo, pero saca ese lado, ¿no? Ese lado con un toque Sport y sobre todo juguetón, ¿no? Bueno, el Civic está en sus genes. Sí. Desde su inicio, ¿no? Y no lo ha perdido. Y no lo ha perdido, claro. Acá van a haber muchas opiniones encontradas. Así con por el diseño. Por el diseño, más que nada. Quizás por también el interior, con el grado de equipamiento que tiene. Muchas personas puristas quizás por ahí. Claro que sí. No van a por todas las ayudas electrónicas que ahora tiene el auto. Exacto. ¿No? Pero que le han venido bien, ¿no? Entonces hay que ser justos, y además en estos tiempos tan modernos se espera, ¿no? que traigas este tipo de actualizaciones, ¿no? Entonces tiene bastantes puntos a favor, pocas cosas que criticarle, y acá quiero mencionar un poco el precio, ¿no? Muchos, cuando hablamos de los costos, son pues 36, ¿no? 36,990. Dijeron, wow, por este costo tengo más opciones. Exacto. Tengo más opciones, definitivamente, ¿no? Como que lo pensaría. Bueno, sí, en el segmento las hay. En el segmento tenemos varias opciones, pero no creo que tenga la pura sangre que tiene Civic. Y si tocamos este punto de seguridad, este Civic tiene 8 airbags. No solo tiene los frontales, los laterales, los de cortina, sino también las partes de atrás. Claro, ¿no? La segunda plaza posteriores. también tiene 2 airbags, aparte de pues del control electrónico de estabilidad, los ABS, CBD, los ISOFIX, cinturones de seguridad 3 puntos. Y claro, este paquete, ¿no? Que es propio de Honda con su tecnología Honda Sensis, que son las ayudas a la conducción, ¿no? La asistencia independiente, mantenimiento de carril, entre otras asistencias a la conducción de este paquete, ¿no? Por ejemplo, el sistema automático de retención de frenado, la asistencia de arranque en pendientes, entre otras funciones más. Claro, y sobre eso, ¿no? Por ejemplo, esta asistencia de mantenimiento de carril es bastante buena, bastante asistida, diría yo, que realmente me salgo del carril ligeramente y ya me está jalando nuevamente a mi posición, manteniéndome pues, ¿no? al centro. Sí. Los avisos que te dan en el sistema, en el timón. Y otra cosa, aquí en el cuadro de instrumentos te salen varias alertas en temas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si me acerco mucho a un objeto, otro vehículo, y me sale la alerta, ¿no? Frena, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Son alertas visuales y auditivas, ¿no? Que te hacen reaccionar definitivamente. Y apoyos a la seguridad, ¿no? También te sale aquí en el centro, ¿no? La verdad que me gusta mucho. Y el Honda Language, que si activamos, por ejemplo, la direccional a la derecha, y eso también se activa automáticamente, ¿no? Cuando vamos a girar o cambiar de carril a la derecha, pues nos permite ver el punto ciego. El punto ciego que tiene el auto, ¿no? Claro, de otro mediante ángulo. una cámara en la pantalla central. Y esto me parece genial, muy buena apuesta Honda. Entonces, por todas esas asistencias, pues hacen que le dé mayor valor, ¿no? Entonces, siempre le he dicho, a mayor equipamiento, mayores asistencias de conducción, siempre va a ser más caro un vehículo. Eso, y bueno, por ahí también es que se entiende, ¿no? El nivel de precio de cierto punto. A nivel de consumo, entonces, Jonathan, ¿cuánto es? 8 kilómetros por litro lo que consume el auto. ¿Qué te parece? Me parece dentro de lo normal, no es ni muy elevado ni mínimo, sabiendo que estamos manejando en el modo deportivo y con el aire acondicionado prendido. Exacto, en todo momento. Entonces, y ustedes saben que cuando pruebo los vehículos los acelero, los freno constantemente, entonces todo eso nos ayuda a que tengamos los mejores consumos. Entonces, siempre este tema, como les digo, tomarlo con
piensas? También comentarles que si están pensando en comprar el nuevo Civic, les recomiendo visiten el concesionario del Grupo Pana, que brinda entrega inmediata de las unidades y buen servicio postventa. Ahora mismo en pantalla les saldrá la dirección. Bien amigos, esto ha sido pues la reseña de este nuevo Honda Civic. Me gustaría que me cuenten en los comentarios si estaría dentro de sus opciones, si se la comprarían, por qué. Ya saben que yo respondo personalmente. Gracias, Jonathan, nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Claro que sí, y gracias a ti por la invitación. De todas maneras, de aquí para adelante. No, de a probar todas los maneras, autos. y saludo nuevamente a 2 de mis suscriptores. No se olviden de que suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando salga una próxima reseña. Además de eso, que está activada la opción para que puedan ser miembros del canal, en la cual en el tercer nivel de esta membresía ustedes pueden adquirir la asesoría by Joana Alvarado, en la cual pues les ayudo, ¿no?, de manera personal, ¿no?, y especializada, que puedan tomar una buena decisión de compra. Bien, entonces pues sí, tengo que ir. Nos vemos seguramente en una próxima reseña. Chao amigos. Nos despedimos. Chao.